¿Cómo están, amigos? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo, basados en la norma internacional ISO 45001. Entramos ya en la última parte del programa. En la última sesión hemos estado trabajando la cláusula número 8, que tiene por título operación. Esta cláusula 8 se subdivide en 8.1, planificación y control operacional, y 8.2, preparación y respuesta ante emergencias. En la subcláusula 8.1 hemos trabajado generalidades de 8.1, luego hemos estado trabajando en 8.1.2, eliminar peligros y reducir riesgos. En 8.1 básicamente vamos a implementar nuestro plan de seguridad y salud en el trabajo que hemos diseñado en la cláusula 6 de planificación. En 8.1.2 nos orientaba a que debemos trabajar sobre la jerarquía de controles. Y aquí viene un punto muy importante, porque si bien es cierto, el IPRC es un poco estático, en el sentido de que uno puede hacer una identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control en el mes de febrero o en el mes de marzo, las condiciones de una organización en el tiempo van cambiando. Si nosotros ya nos encontramos en el mes de septiembre, octubre o noviembre, es probable que muchas situaciones cambien en temas de métodos de trabajo, en temas de insumos, en temas de maquinarias. Entonces la norma prevé esa situación, y para que no sucedan cambios que puedan afectar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, nos inserta la subcláusula 8.1.3, la famosa cláusula de gestión del cambio. Lo que busca la cláusula de gestión del cambio precisamente es que usted pueda gestionar cualquier cambio en la organización, de tal manera que antes que se produzca cualquier tipo de modificación, usted pueda gestionarla previamente, de tal forma que dicho cambio no afecte la seguridad y la salud de los trabajadores. Bueno, y hasta ahí habíamos avanzado. Y otro de los puntos que tiene esta norma internacional es que también va a trabajar sobre las compras. Y esta es la subcláusula 8.1.4. ¿Qué menciona la norma en 8.1.4? 8.1.4 tiene su pequeña subdivisión en 8.41, que son generalidades, en 8.1.4.2, que son contratistas, y en 8.1.4.3, que es contratación externa. Las compras como tales, señala la norma en 8.1.4.1, que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para poder controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todas las organizaciones realizan ciertos tipos de compras, ya sea de materiales, de insumos, de productos químicos, o también la compra de algún servicio, como puede ser la contratación de los contratistas. Entonces, lo que busca 8.1.4 es que esas compras, ya sea la compra de un producto o un servicio, sea compatible con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque de no ser compatible, usted puede estar comprando un producto químico que sea inestable, o usted puede estar comprando un servicio con una empresa contratista que no respeta ninguna norma de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay que gestionar las compras. Cada organización tiene su propio control para las compras. Eso no es un mecanismo único, ni va a existir un procedimiento que le aplique a todas las empresas. Eso lo venimos conversando ya desde la primera sesión. Cada empresa tiene su propia forma, tiene su propia cultura de trabajo. En este caso tendrá su propia cultura para poder hacer las compras.
Hay organizaciones en las cuales el área de seguridad puede hacer sus propias compras de EPPs. Sin embargo, habrán otras organizaciones en las cuales el área de seguridad hace un requerimiento y el área de logística es la que termina comprando. Eso ya depende de la magnitud de la empresa, ¿no? Todas las compras deben tener un proceso que nos permita poder analizarlas. Un proceso básico, por ejemplo, para las compras es el proceso de establecer una evaluación, por ejemplo, una evaluación. Y cuando hablamos de una evaluación, vamos a hablar de la evaluación del proveedor. Vamos a evaluar a quiénes les vamos a comprar, ya sea un producto o ya sea un servicio. Una vez que evaluemos todos los candidatos o todas las empresas a las cuales le podríamos comprar, seleccionamos con cuál trabajar. Y eso quedará determinado en base a criterios técnicos, en base a criterios de precio también. Vamos a elegir al proveedor. Ahora, no se trata solamente de evaluar todas las propuestas y seleccionar y listo. No, también hay que hacer un seguimiento de desempeños. Si voy a traer un contratista, por ejemplo, para que me haga un mantenimiento de aire acondicionado, seguramente en la evaluación se presentarán pues en empresas, ¿no? De repente se presentará la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, la empresa 4, etc. De todas las empresas, yo selecciono cuál es la que trabajaría conmigo en base a criterios técnicos, en base a especificaciones que yo requiera para que esa organización pueda trabajar conmigo. Supongamos que de todas estas empresas yo he decidido trabajar con la empresa de 3, entonces me voy a quedar a trabajar con la empresa de 3. Pero ahí no debe terminar el circuito, porque si es que termina solamente en la selección y no le hago un seguimiento, puede ser que esa empresa nos haya mostrado solamente su mejor cara para ese proceso de evaluación y selección. Entonces yo evalúo el proveedor, selecciono el proveedor y hago un seguimiento de su desempeño. Hacemos un seguimiento del desempeño. Acá vamos a colocarlo. ¿Y cómo podemos hacer un seguimiento del desempeño? ¿No? ¿Cómo podríamos hacer un seguimiento del desempeño? Lo podríamos hacer, por ejemplo, mediante auditorías. Lo podemos hacer mediante inspecciones. O mediante algún indicador que nosotros hayamos establecido para ese tercero. Y en base a este seguimiento y desempeño podremos hacer una reevaluación para ver si es que sigue cumpliendo los parámetros que hicieron que en algún momento yo contrate con esta empresa. La idea es que los parámetros de selección no cambien. Para eso hago yo un seguimiento del desempeño de este proveedor o este contratista. Entonces, este es el circuito básico de cualquier selección de un proveedor o selección de un contratista. Y esto usted lo tiene que manejar muy bien. Y seguramente pues sobre esto la organización determinará un procedimiento que quizá no sea un procedimiento de seguridad y salud en el trabajo, lo más probable es que sea un procedimiento de logística, pero que tenga estas fases que le permita a usted seleccionar, evaluar, hacer seguimiento y reevaluar al proveedor con el cual usted va a trabajar. Entonces, esta es la visión de 8.141. ¿Qué más nos menciona la norma en esta cláusula 8.14? ¿no? Nos está mencionando solamente en la primera parte que tenemos que establecer, implementar y mantener procesos para poder controlar
la compra de producto o un servicio de forma que se asegure la conformidad con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos ahora a revisar 8.142, que ya es mucho más específico, porque en 8.142 nos va a hablar sobre los contratistas, y este es un punto que no tiene OSA 18000, por ejemplo. Es un punto que venía con una de las novedades de esta norma internacional ISO 45001. ¿Qué señala 8.142? 8.142 señala de forma textual, y vamos comentando en base a lo que menciona la norma, que la organización debe coordinar sus procesos de compra con sus contratistas para poder identificar peligros, para evaluar y controlar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en la organización, de las actividades y operaciones de la organización que impacten en el trabajo de los contratistas, en las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en otras partes interesadas en el lugar de trabajo. Asimismo, la organización debe asegurarse de que los requisitos de que su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se cumplen por los contratistas y sus trabajadores, que los procesos de compra de la organización deben definir y aplicar los criterios de seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas. Esta subcláusula 8.142 nos habla exclusivamente de los contratistas. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta subcláusula 8.142? Nos está señalando que usted debe coordinar los procesos de compra con sus contratistas para poder identificar los peligros y evaluar los riesgos que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que puedan impactar en la organización, y al revés, las actividades y operaciones que la organización puede realizar que pueden impactar en los contratistas, y también lo que puede impactar sobre una parte interesada que se encuentra dentro del lugar de trabajo. Entonces usted va a tener su organización, vamos a tener nosotros nuestra organización, y si es que nosotros queremos hacer la compra de un servicio con un contratista, hay que gestionar esta compra. ¿Cómo gestiono la compra del contratista? Tengo que identificar peligros, evaluar los riesgos. Entonces vamos a hacer un hiper acá. Vamos a identificar peligros, vamos a evaluar el riesgo, vamos a hacer entre comillas un hiper, de tal forma que podamos identificar todos los peligros que este contratista me va a generar en la organización. Ahora, no es solamente lo que ellos generen o el impacto que puedan generar ellos en mis actividades, también es el impacto que mis actividades puedan generar en ellos. De repente aquí en mi organización se manejan productos químicos tóxicos y se necesita un gran estándar para poder trabajar a nivel de protección respiratoria. Si ellos no los cumplen, el impacto va a ser de nuestra organización al contratista. Y si es que existiese alguna otra parte interesada en el lugar en el cual se va a hacer la actividad, también tenemos que identificar los peligros, evaluar los riesgos para que no impacte. Por ejemplo, de repente acá hay otro contratista que está trabajando, para que no impacte en otra parte interesada. ¿Cómo se gestiona esto en realidad? ¿Cómo se gestiona esto? Muchas veces esto las empresas lo van a gestionar con un famoso procedimiento que es el procedimiento del ATS. El procedimiento del ATS para algunas organizaciones tiene por nombre autorización de trabajo seguro, para otros tiene el nombre de análisis de trabajo seguro. Ese análisis es precisamente un proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos que se hace previa a la actividad. Entonces, cada vez que mi contratista va a hacer una actividad en cualquier lugar de la organización, se le exige que tengan un ATS, o sea que tengan una autorización para que el trabajo sea seguro. ¿Y en qué consiste el ATS? ¿En qué consiste el ATS? El ATS en realidad es una serie de pasos
es una serie de pasos que las personas que van a trabajar, en este caso los contratistas, deben llenar. ¿Por qué tienen que llenarlo ellos? Porque ellos son quienes mejor conocen la actividad que van a realizar. Entonces, si ellos van a hacer, por ejemplo, el mantenimiento del aire acondicionado, ellos te van a decir, el paso número 1 para hacer el mantenimiento del aire acondicionado es subir en una escalera. Entonces, paso número 1, traer la escalera. Paso número 2, subir en la escalera. Paso número 3, desmontar la tapa del aire acondicionado. Paso número 4, retirar los filtros, etc. Entonces me va contando cada actividad que van a realizar los trabajadores. Y para cada actividad que va a realizar el trabajador o los trabajadores que van a hacer la actividad, se van a identificar cuáles son los peligros de dicha actividad. Por ejemplo, cuáles son los peligros de traer la escalera, cuáles son los peligros de subir a la escalera, y obviamente cada peligro me genera un riesgo. Entonces, lo que estoy haciendo acá es hacer para cada una de las actividades una descripción para poder identificar peligros y determinar cuál es el riesgo. Como el trabajador está identificando el peligro y el riesgo, para él le va a ser muy sencillo también establecer cuál es el control. Peligro, riesgo, control, esto de acá es en realidad un hiper. Entonces, el ATS es un hiper que va a realizar el contratista en cada actividad que va a realizar. ¿Quién va a dar conformidad a esto? Bueno, si el contratista es el que va a llenar el ATS, obviamente el gestor de la seguridad y salud en el trabajo en esta organización va a ser la persona que va a tener que validar que dicha información que ha introducido el contratista es correcta, ¿no? Entonces ambas partes analizan el ATS y se hace una firma del ATS. Esa firma puede tener vigencia de repente de una semana o de repente de un día. Eso ya dependerá de cómo usted defina su procedimiento de gestión, ¿no? Y ya luego de eso, recién el contratista puede hacer la actividad. Entonces, de esa forma, ¿usted qué hace? Controla que el impacto que vaya a generar el contratista en la organización sea nulo. De igual forma, cuando hacen el ATS también se puede prever cualquier impacto de la organización con el contratista. Y lo último que también señala la norma es el impacto que podría generar el contratista con alguna otra parte interesada que se encuentre, ¿no?, en el lugar de trabajo. Entonces 8.142 nos habla explícitamente de la contratación de servicio a nivel de los famosos contratistas. Muy bien, en 8.143 vamos a trabajar un poco más la gestión, porque 8.142 es un poco operativo, en el sentido de que 8.142 nos habla de poder identificar peligros, evaluar riesgos en las actividades. En 8.143 nos va a hablar un poco más sobre la gestión. ¿Qué señala 8.143? Señala que la organización debe asegurar de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con poder alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para poder definir precisamente el tipo y el grado de control a aplicar a las funciones y procesos, vamos a señalar un procedimiento de gestión. Recordemos que los procedimientos de gestión son la forma en la cual vamos a realizar una actividad preventiva. Esa forma en la cual vamos a realizar la actividad preventiva la vamos a coordinar con los niveles pertinentes. Es probable que todos los procedimientos de gestión los coordinemos con los jefes de área, porque ellos son, por ejemplo, ¿no?, en 8.13 quienes van a realizar los cambios, y en 8.14 quienes van a tener la necesidad de poder contratar un servicio. Entonces, ese borrador es lo primero que usted debe trabajar. Creo que esto ya lo hemos
conversado. Yo en la parte final del programa le voy a comentar algunos documentos que le voy a hacer entrega. En 8.143 entonces vamos a trabajar nuestro primer borrador, que vendría a ser nuestro borrador de la gestión del contratista. Bueno, vamos a explicarle a los involucrados, a los jefes de área, qué es el contratista, qué es un área usuaria, etcétera, y algunos términos que usted va a definir para su propio procedimiento, ¿no? La idea es que cualquier contratista que ingrese a la organización esté controlado. Por ejemplo, ¿no? Esta actividad es una actividad de descarga del famoso feldespato. El contratista es la empresa Comaxa y el área que solicita el servicio, al ser un servicio de despacho, es el área de almacén. Entonces, lo que busca es, en el procedimiento lo que buscamos es que esa área sea la responsable del contratista. No es que el área de seguridad y salud va a ser la responsable del contratista. No, el área de seguridad y salud lo que hace es la gestión global, pero dentro de la gestión global, cada área tiene sus propias funciones específicas a niveles del sistema de gestión. Entonces, si el almacén es el que está solicitando al contratista, el almacén va a ser el encargado de poder hacer el análisis de peligros, evaluación de riesgos o alguna documentación que se le requiere al contratista, no el área de seguridad y salud. Entonces, cuando ellos van a hacer su actividad, ¿no? El área encargada es el área que se va a encargar, valga la redundancia, de esos contratistas, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta área que está solicitando el contratista? Le va a remitir algunos documentos al contratista, como es la política de seguridad y salud en el trabajo, qué estándares le va a aplicar a ese contratista, ¿no? O algún otro documento que se considere necesario. Asimismo, va a coordinar con el contratista la entrega de un documento que le sirve a esta organización, ¿no? Que es un famoso compromiso de trabajo. Un compromiso de trabajo es un documento escrito en el cual el contratista se compromete, valga la redundancia, a respetar todas las normas y estándares de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Toda esta información tiene que ser recibida en vigilancia cada vez que ellos vayan a ingresar a la organización. El área de seguridad y salud es el que va a dictar y va a evaluar la charla de inducción, previa coordinación. Y esto es uno de los documentos que se le pide a la organización que va a realizar la actividad. Si la actividad tiene una duración superior a un mes, se le pide una matriz I/C. Si es que la actividad dura menos de un mes, se le pide un ATS, ¿no? Y estos son los parámetros que determina su propia organización. En otras organizaciones les piden previamente el IPER y cuando vienen a hacer la actividad les piden el ATS de forma adicional, ¿no? Y eso ya lo va determinando, como repito, cada organización. Entonces, la idea es que cada uno de los involucrados ya sepan cuáles sean sus funciones, ¿no? Vigilancia, por ejemplo, cada vez que entra un contratista, tiene que pedirle el CCTR vigente, va a pedirle su constancia de haber pasado su charla de inducción, el compromiso de trabajo seguro, que ese documento se lo entregó previamente el área que va a solicitar el contratista. Y el supervisor responsable del contratista, que proviene del área, si almacén es el que está pidiendo el servicio, almacén va a determinar un supervisor de seguridad para ese contratista, un supervisor que va a verificar la matriz I/C, el ATS, etcétera, ¿no? Y ese supervisor que viene del área que solicita el contratista va a velar por el cumplimiento de los parámetros de contratación, ¿no? O los parámetros de la orden de compra. El coordinador de seguridad y salud en el trabajo es el que va a supervisar que los controles que ha determinado el contratista, ya sea en su I/C o ya sea en su ATS, se estén ejecutando. No sé si es labor del área de seguridad y salud en el trabajo. El supervisor responsable del contratista tiene que establecer
una supervisión en temas de orden, limpieza y o retiro de residuos. Y el área de seguridad y salud en el trabajo hace una verificación del cumplimiento. Entonces, para esta organización, este esquema le calza. Entonces, una vez que usted trabajó el borrador, usted se va se va ahora sí a diseñar el procedimiento ya formal, ¿no? Pero este procedimiento obviamente ya fue previamente coordinado. Entonces, el procedimiento tiene un formato, eso está en 7.15, recordaremos. No, perdón, en 7.5, no está en 7.15, está en 7.5. Donde tiene objetivos, alcance, definiciones. Y tiene el desarrollo de la gestión del contratista, ¿no? Esto es en la actividad y esto ya es a nivel de gestión, ¿no? Entonces, a nivel de gestión, cada vez que viene el contratista, le solicita al contratista mismo los documentos que hemos señalado líneas arriba. El supervisor responsable del trabajo, que es el supervisor responsable de la empresa, pero del área que está solicitando el servicio, hace una verificación del IPER o ATS, depende de qué es lo que esté señalando la organización que está viniendo a hacer la actividad. Si es que dura más de un mes o dura menos de un mes, va a verificar las actividades del contratista, el supervisor responsable del trabajo, y el área de seguridad y salud en el trabajo va a hacer una supervisión y una verificación de que los controles que establecieron en el IPER y el ATS se estén cumpliendo de forma adecuada. Ahora, así como hay un responsable de parte de la empresa para con el contratista, muchas veces se le exige al contratista que también tengan su propio supervisor de seguridad. La verificación del servicio no lo ve el área de seguridad, sino la ve el área responsable que ha solicitado, el servicio mismo, ¿no? Entonces, porque ellos son los que saben qué cosas, saben los parámetros del servicio que han contratado. Luego se hace el cierre del compromiso de trabajo y se hace un informe, ¿no? Este paso a paso obviamente ya está descrito, ¿no? Este paso a paso que ya está descrito. El diagrama de flujo no es nada más que un pequeño resumen de este procedimiento. Bien, con 8.141 ya el sistema de gestión está diseñado para poder prevenir accidentes o poder prevenir algún tipo de enfermedad. Lo que hemos hecho hasta el momento es poder mapear en nuestra organización los peligros, hemos evaluado los riesgos y hemos determinado las oportunidades de mejora para poder evitar que el trabajador pueda sufrir algún tipo de accidente. Asimismo, con 8.1.3 también hemos previsto cualquier tipo de cambio que pueda haber en algún proceso, alguna modificación, y con 8.1.4 estamos gestionando a los que muchas veces nos traen muchos accidentes, ¿no? Los contratistas. Sin embargo, pueden haber circunstancias que pueden hacer que el trabajador accidente. De repente usted, en el proceso de la identificación del peligro, la evaluación del riesgo y la determinación de la oportunidad, por X razones su procedimiento no estuvo bien diseñado y no llegó a identificar un peligro. Si usted no llega a identificar un peligro, no evaluó el riesgo, no se establece la oportunidad y el peligro queda latente. O de repente sí realizó un IPER adecuado, pero el jefe inmediato trajo otra máquina y no aplicó el procedimiento de gestión del cambio. Entonces ahí se generaron nuevos peligros que no estaban mapeados en el IPER. El IPER-C puede estar perfecto, pero el jefe inmediato, al no cumplir los lineamientos del nuevo procedimiento para poder gestionar los cambios, generan nuevos peligros que no fueron identificados, que no fueron evaluados y en los cuales no se estableció un control. Entonces, pueden haber circunstancias cuando el sistema de gestión no se maneja bien que pueden hacer que esos peligros no identificados
se materialicen en un accidente. O sea, ya se genera un daño entonces al trabajador, que no es lo que queremos, obviamente, ¿no? Para eso hacemos todo nuestro sistema de gestión. Pero puede darse el caso en el cual sí se llega a dar el accidente. Entonces, el sistema de gestión no solamente debe estar preparado para una labor preventiva como la que hemos hecho, sino que también tiene que estar diseñado para que en caso suceda el accidente, esta persona que ya sufrió el daño, estos daños que vaya a sufrir sean los mínimos posibles. Entonces, si usted se amputa una mano, yo tengo que tener un plan de respuesta para que el impacto que genere esa amputación de mano sea el mínimo posible. Si usted sufre una fractura, yo tengo que tener un plan para que esa fractura sea de menor daño posible. Ya, eso no lo hemos visto hasta ahora, porque el sistema es netamente prevención. Ahora viene un sistema adicional al sistema preventivo que ya engloba un poco la reacción, ¿no? Y eso se ve en la cláusula 8.12, ¿no? ¿Qué hacer si es que llega a suceder un evento? ¿Qué hacer si es que se llega a accidentar un trabajador? Entonces, para eso tenemos que activar nuestro plan de preparación y respuesta ante emergencias, y eso está en la cláusula 8.2. La cláusula 8.2 no tiene subcláusulas y señala lo siguiente. ¿Qué señala 8.2? 8.2 señala de forma textual, y vamos comentando, que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para poder prepararse y para poder responder ante una situación de emergencia potencial, según lo identificado en 6121, ¿no? Y era justamente lo que comentamos. De acuerdo a lo que hemos mapeado en 6121, tenemos que tener un plan de respuesta ante una emergencia potencial, incluyendo el establecimiento de una respuesta planificada ante situaciones de emergencia, así como la prestación de primeros auxilios, la provisión de formación para la respuesta planificada, las pruebas periódicos y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada, la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurra una situación de emergencia, la comunicación y previsión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades, la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicio de respuesta ante emergencia a una autoridad gubernamental como puede ser el Estado, y según sea apropiado a la comunidad local, tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes, asegurando que se puedan involucrar en el desarrollo de la planificación de esta respuesta ante emergencias. Asimismo, señala en la parte final que la organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia. Entonces, nos está ya marcando muy bien el paso, ¿no? Que en base a lo que hemos identificado en 6121 vamos a preparar un plan de respuesta ante emergencia. ¿Qué es lo que señala la cláusula según lo que hemos dado lectura, ¿no? La primera parte dice que tenemos que tener un plan de respuesta ante situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios. Vamos a proveer la formación a la respuesta, vamos a hacer pruebas periódicos. Entonces, si usted se da cuenta, lo que te va diciendo es, tienes que tener un plan de respuesta. Entonces, yo tengo acá que mi peligro es de repente una cuchilla, el elemento peligroso es la interacción entre la cuchilla y el trabajador por X razones, y el daño que se pueda ocasionar fuera de la amputación. Entonces yo tengo que tener un plan de respuesta ante emergencias, que es un plan de respuesta general, y este plan de respuesta ante emergencias tendrá planes específicos, como puede ser, por ejemplo, un plan de respuesta ante algún tipo de accidente que involucre algún tipo de corte. Entonces voy a diseñar qué hacer cuando un trabajador se corta, qué hacer en específico cuando un trabajador se corta, ¿no? Para eso tendré que diseñar pequeños grupos de trabajo, ¿no? Tendré que diseñar grupos de trabajo que estén enfocados a poder reaccionar ante una emergencia.
Aquí definimos nosotros entonces nuestras famosas brigadas de seguridad y salud, ¿no? Nuestras brigadas de seguridad y salud, ¿no? Las brigadas que normalmente se forman en una organización son la brigada de primeros auxilios, la brigada de lucha contra incendios y la brigada de evacuación. Ya si esta organización trabaja con materiales peligrosos, se podría agregar una brigada más, que sería la brigada de respuesta ante un derrame o ante alguna situación con un producto químico específico. Entonces, si estamos frente a un plan de respuesta de corte, ¿no? Lo más probable es que acá sí involucremos a quién, involucremos a la brigada de primeros auxilios. Entonces, ¿qué es lo que señala la norma? Es que hay que darle formación a quienes van a ser miembros de esta brigada. Claro, hay que capacitarlos, ¿no? Y aquí en la capacitación, a diferencia de otras capacitaciones, donde quizás sea un poco más de recepción de información, una capacitación de repente en Comité de Seguridad y Salud, acá las capacitaciones no tienen que ser solamente receptivas, sino participativas. Entonces, el trabajador no solamente recibe la capacitación, sino que tiene que entrenarse ante una situación de esa naturaleza. Obviamente para eso usted tendrá que prever todos los recursos, pero si yo al brigadista lo voy a sentar frente a un proyector para que él vea cómo se debe actuar ante un corte, el día que suceda el corte quizás no pueda reaccionar de la mejor forma. Por eso es que acá no se recomienda solamente el proceso de información o capacitación, sino acá sí se recomienda el proceso de entrenamiento. Hay que establecer entrenamiento con los trabajadores. También señala que luego que ocurra la emergencia, en este caso, si después que ocurra el corte, tenemos que evaluar cuál fue el desempeño de esa brigada de primeros auxilios. ¿Se reaccionó rápido? ¿No se reaccionó rápido? ¿Se pudo parar la hemorragia rápida? ¿No se pudo parar la hemorragia rápida? Eso ya lo determinará el pequeño informe que tenemos que realizar luego de cada emergencia, y en base a ese pequeño informe tendremos que establecer algunas acciones de mejora. Entonces, para el establecimiento de las brigadas de seguridad y salud y su actividad, también, ¿no? Planifico las brigadas, las entreno, verifico que su nivel de entrenamiento sea adecuado. Cuando ocurra una emergencia, ellos actúan, voy a evaluar su desempeño y en base a la evaluación de desempeño establezco una acción de mejora. Entonces, el plan de respuesta ante emergencia también está sujeto a una mejora continua. También señala la norma que tenemos que tener en cuenta las necesidades y capacidades de las partes interesadas que puedan estar involucradas. Imagínate usted que tenga un contratista y el contratista no conozca el plan de respuesta ante emergencia de lucha contra incendios. Creo que en algún momento lo comentamos. Hay empresas en las cuales el contratista o cualquier persona no puede agarrar un extintor, porque si una persona agarra un extintor pero no sabe qué extintor coger ante una situación con un material químico peligroso, nos puede ocasionar un incendio, y eso ha pasado un montón de veces. Entonces hay que también llevar este plan de respuesta ante emergencias hacia los trabajadores, hacia los visitantes y hacia los contratistas. Porque yo puedo tener mi plan de respuesta específico para corte, pero también puedo tener mi plan de respuesta específico ante incendio. Seguramente acá participará pues la brigada de lucha contra incendios, ¿no? Y de repente también entrará, de acuerdo a las circunstancias, la brigada de primeros auxilios. Pero esta brigada de lucha contra incendios, ¿no? Es la que también, igual, ¿no? Un grupo de personas que les voy a dar formación, les voy a dar entrenamiento para que el día en que suceda una emergencia puedan desempeñarse. Ya usted tendrá que definir si estas personas son las únicas que van a coger un extintor, si son las únicas que van a coger la madera contra incendios. Eso lo determinará usted. Como repito hace un momento, hay organizaciones en las cuales solamente ellos pueden encargarse de los equipos de primera respuesta. Hay organizaciones en las cuales no, cualquier trabajador puede agarrarlos.
Eso ya lo demarca usted. ¿Por qué en algunas organizaciones solo se demarca que ellos pueden cogerlo o pueden tomar estos equipos de respuesta ante emergencia? Muchas veces porque interactúan con productos químicos altamente peligrosos. Entonces, el hecho de interactuar con productos químicos altamente peligrosos demanda no solamente la utilización del extintor, sino también le va a demandar un conocimiento amplio sobre cuál sería la reacción del producto químico frente al agente extintor que se está utilizando. Eso, vuelvo a repetir, lo tendrá que determinar usted de acuerdo a cuáles sean los peligros de su organización, ¿no? Pero bueno, creo que nos va quedando un poco claro qué es lo que busca 8.2. Lo que busca 8.2 es prepararnos ante una situación de emergencia que se puede dar si es que usted no identifica bien los peligros, o de repente sí los identifica, pero le hace usted una evaluación de riesgo muy pobre, ¿no? O sea, subvalora el riesgo. También podría darse el caso. Entonces, usted tiene identificado el peligro, pero el riesgo que le ha colocado es tan bajito y no le da prioridad, cuando realmente debió ser un nivel de riesgo mucho más alto. Son circunstancias que usted tiene que evaluar para poder diseñar correctamente un plan de respuesta ante emergencias. Bien, terminada la cláusula 8, ingresamos a la cláusula número 9. La cláusula número 9 tiene por título Evaluación del desempeño. En este capítulo vamos a entrar a la verificación del ciclo PHVA, es decir, vamos a definir cómo vamos a obtener la información del sistema y poder determinar si es que estamos trabajando en condiciones controladas o no. Para ello vamos a definir uno o varios procesos que nos permitan asegurarnos de que realmente estamos haciendo lo que hemos planificado, ¿no? Y dentro de los parámetros de acuerdo al contexto de la organización. Es preciso en esta cláusula 9 poder trabajar un par de definiciones que no hemos llegado a comentar. Recordemos que las definiciones están en la cláusula 3. Vamos a trabajar dos definiciones. La primera definición es la definición de desempeño. Esta definición de desempeño está en 327. Y la otra definición muy asociada al desempeño es la definición que aparece en 3.28, que es la definición del desempeño para la seguridad y salud en el trabajo. En 3.27 entonces la norma define el desempeño y lo define de una forma bastante sencilla, porque el desempeño para el sistema de gestión es el resultado medible. Y ese resultado lo vamos a medir. Ese es el desempeño. Entonces usted puede tener un desempeño en cuanto a los incidentes reportados. Entonces vamos a medir, vamos a establecer ese resultado, vamos a medir ese resultado de incidentes reportados. Mientras que el desempeño para la seguridad y salud en el trabajo, que está definido en 3.28, se define como el desempeño relacionado con la eficacia del sistema de gestión, para la prevención de lesiones, para la prevención de deterioro de la salud, así como la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables, ¿no? Entonces, desempeño, una palabra muy general, simplemente es el resultado medible, y el desempeño para la seguridad y salud en el trabajo ya la ligamos netamente a la eficacia para poder evitar lesiones y deterioro de la salud en el entorno de poder proporcionar al trabajador un lugar seguro y saludable. Entonces, el desempeño para la seguridad y salud en el trabajo lo vamos a relacionar directamente a si es que han habido incidentes, han habido algún tipo de trabajadores lesionados, y si es que existe deterioro de la salud, o sea, si es que han habido personas que han sufrido algún tipo de deterioro en su integridad física, mental, salud, ¿no? Hay algunos factores ahí que también hay que determinar
para poder saber si es que existe un deterioro de la salud. Muy bien, entonces vamos a comentar que esta cláusula 9 de evaluación del desempeño la tenemos en 9.1, 9.3 y 9.2. En 9.1 está seguimiento, medición, análisis y evaluación. En 9.2 vamos a hacer la verificación del sistema mediante la auditoría. Y en 9.3 vamos a hacer la revisión por la dirección. La dirección va a analizar toda la información obtenida en el seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y va a hacer la revisión de cuál es el nivel de cumplimiento, información que va a ser proporcionada por la auditoría interna. Hablemos sobre 9.1. La subcláusula 9.1 de seguimiento, medición, análisis y evaluación se subdivide en 9.11 y en 9.12. Para poder entender un poco más la cláusula, tenemos que hablar sobre estos cuatro términos que aparecen: el término de seguimiento, el término de medición, el término de análisis y el término de evaluación del desempeño. Cuando hablamos de seguimiento, estamos hablando básicamente de la verificación, la supervisión y la observación. Cuando hablamos de medición, es aquello que estamos observando, aquello que estamos verificando, lo vamos a asignar mediante algún tipo de número, mediante algún tipo de indicador que me permita realmente poder medir aquello que estoy haciendo seguimiento, ¿no? Por eso es que en la medición siempre se va a orientar a poder tratar de llevarlo en base a datos cuantitativos. El análisis ya es un proceso en el cual nosotros examinamos los datos que hemos obtenido de la evaluación. Acá lo vamos a comparar con algún patrón, lo vamos a comparar con alguna meta que hayamos tenido, y en la evaluación de desempeño se determina la conveniencia, la adecuación y la eficacia para poder lograr los objetivos. Ese valor que hemos obtenido en la medición está de acuerdo a lo que pensábamos que íbamos a obtener, ¿no? Esa parte está en el análisis, ¿no? Acá vamos a determinar en el análisis si es que ese indicador está o no está de acuerdo a lo que pensábamos obtener. Y si no está de acuerdo a lo que pensábamos obtener, vamos a tener que determinar algún tipo de acción. Esa parte ya es la evaluación del desempeño, ¿no? En la evaluación nosotros vamos a determinar precisamente qué vamos a realizar, ¿no? Pasando obviamente por un proceso previo de poder determinar cuáles son las causas del por qué no se llegó a lo que se quería. ¿Qué es lo que señala la norma en 9.1? ¿No? 9.1 lo subdivide en 9.11 y en 9.12. En 9.11 tenemos las generalidades. Señala la norma entonces en 9.11 que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño. La organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición. La misma organización entonces es la que va a determinar qué necesita seguimiento y medición, pero tenemos que incluir sí o sí, hacerle seguimiento y medición a el grado en el cual se están cumpliendo los requisitos legales y otros requisitos. Por ejemplo, si un requisito legal para nosotros es la resolución ministerial 375, porque tenemos en nuestra organización ruido, tenemos en nuestra organización iluminación, vibración, la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con esos parámetros? Eso es lo que nos está indicando aquí la norma, que vamos a hacer seguimiento y medición, o sea, vamos a hacer seguimiento, vamos a hacer una observación del ruido, vamos a hacer una observación de la iluminación y vamos a medirla. Vamos a medir ese ruido, vamos a medir esa iluminación. Y después, ¿qué hacemos con esos valores? Vamos a analizarlos. Y analizando, ¿en base a qué? En base a un estándar. Y luego, ¿qué hago? La evaluación de desempeño, la evaluación del ruido en la organización. ¿Qué más dice? Tenemos que hacer seguimiento y medición a las actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificadas. O sea, no podemos dejar de lado
nuestra actividad preventiva. Recordemos que el foco del sistema de gestión es la identificación de peligro, la evaluación de riesgos. Entonces, acá lo que nos está indicando es hay que hacerle seguimiento y medición a las actividades y operaciones relacionadas con los peligros. Como yo ya he establecido un plan de trabajo para poder cumplir con las medidas de control para que ese peligro no se materialice en un accidente, le tengo que hacer seguimiento y medición. ¿No? Si he establecido 40 controles para poder atrapar estos peligros, la pregunta es, de estos 40 controles al cual voy a hacer seguimiento, ¿cuáles realmente están siendo efectivos? ¿No? ¿Cuáles realmente están siendo efectivos? Entonces hay que medir eso. ¿Qué más señala la norma? El progreso en el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Claro, usted tiene un objetivo, ¿no? Recordemos que habíamos hablado sobre los objetivos estratégicos, los objetivos específicos. Siempre partimos de los objetivos específicos antes de poder plantear un seguimiento y medición de los objetivos estratégicos. Primero partimos de los objetivos específicos. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un objetivo específico de poder incrementar en 40% los eventos reportados por nuestros trabajadores, acá tengo que precisamente hacer el seguimiento y la medición de eso. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es el nivel de cumplimiento del objetivo. Entonces, si es que vemos que estamos igual que el año pasado, algo está pasando. Algo está pasando que no nos está permitiendo poder incrementar los eventos reportados por los trabajadores. Sobre ese análisis, ya usted tendrá que tomar alguna acción que le permita realmente tener el objetivo logrado, ¿no? Asimismo, tenemos que hacer seguimiento y medición sobre la eficacia de los controles operacionales. Y esto es muy importante, porque usted puede establecer un control, pero si no le hace seguimiento y medición, ese control se pierde. Yo puedo establecer como control una guarda de seguridad, pero no es solamente instalar la guarda, sino hacerle seguimiento. Entonces, si es que el año pasado tenía 10 incidentes por contacto con la faja y este año colocándole una guarda a la faja, de repente solo he tenido un incidente, me permite poder ver cuál es la eficacia. Hoy antes tenía 10 incidentes, ahora tengo uno nada más. ¿Está funcionando entonces la guarda de seguridad? Sí, está funcionando. Está siendo adecuada. ¿Que tendrá que trabajar usted para que no haya ni uno? Tendrá que trabajar usted para que no haya ninguna persona que haya sufrido un incidente. Pero si es que antes tenía 10 y ahora tienes uno, es innegable que está siendo eficaz esa guarda de seguridad que usted ha colocado. ¿Qué es lo que tiene que determinar también la organización? Lo señala la norma. Tiene que determinar usted los métodos para poder hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea aplicable para poder asegurar resultados válidos. Tenemos que establecer también criterios frente a lo que la organización evaluará dentro de su desempeño en la seguridad y salud en el trabajo, cuándo se va a realizar el seguimiento y la medición, cuándo se va a analizar, evaluar y comunicar los resultados y la medición. La organización debe evaluar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo y poder determinar la eficacia del sistema de gestión. Tenemos que asegurarnos que cualquier equipo que nos permita hacer seguimiento y medición esté calibrado o se pueda verificar su correcto uso. Entonces, si yo estoy haciendo seguimiento del ruido y voy a medir el ruido, me tengo que garantizar que el equipo que vaya a utilizar yo para poder hacer seguimiento y medición esté calibrado dentro de los parámetros de nuestra legislación y obviamente sea apropiado en el uso. En 9.12 tenemos la evaluación del desempeño. La norma señala que la organización tiene que establecer, implementar y mantener procesos para poder evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Recordemos que los requisitos legales los hemos mapeado en 6.13. Ahora, la organización tiene que determinar con qué frecuencia y cuál es el método para poder hacer la evaluación del cumplimiento. Usted puede establecer una frecuencia trimestral, una frecuencia semestral, una frecuencia anual.
¿Qué método va a utilizar usted para la elaboración del cumplimiento? De repente va a utilizar una auditoría, puede utilizar un proceso de verificación. Si lo va a realizar con un contratista, puede utilizar un proceso de homologación que nos permita poder determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo, si es que puedes tomar acciones, las puedes realizar, y eso lo señala la norma, porque dice evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario. ¿Por qué dice si es necesario? Porque las acciones las vamos a determinar en la última parte de la norma, en 10.2. Asimismo, vamos a mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con respecto a los requisitos legales y otros requisitos. Vamos a comunicar a la organización cuál es el estado del cumplimiento de los requisitos legales. Y la norma nos pide acá conservar la información documentada de los resultados de la evaluación del desempeño. Lo que señala en el anexo A9.12 es que la frecuencia y el momento en el cual se va a determinar las evaluaciones del cumplimiento pueden variar, y eso depende de la importancia de cada requisito. Hay requisitos como, por ejemplo, licencias para poder establecer funcionamiento de locales industriales, por lo general son anuales. Monitoreos ocupacionales, por lo general su frecuencia es anual. Exámenes médicos ocupacionales para trabajadores que no son de riesgo, en empresas que no hacen tampoco actividad de riesgo, cada 2 años. Entonces, la frecuencia la va a determinar el requisito legal. En 9.2 se trabaja lo que es la famosa auditoría interna. Tenemos que definir qué es la auditoría. El término auditoría lo va a definir la norma en la cláusula 3. Me parece que es en 3.32. Usted lo verifica, por favor. De repente la memoria me está fallando. En 3.32 me parece que se define precisamente el término auditoría. Y el término auditoría lo define la norma como un proceso sistemático, independiente y documentado que nos va a servir para poder obtener evidencias, de tal forma que podamos evaluarlas con el fin de poder determinar el nivel de cumplimiento de dichos criterios de auditoría. Es recomendable, para poder hacer una correcta auditoría, poder trabajar con la famosa ISO 19011. ¿No? La última versión de la ISO 19011 fue el año 2018. La norma tiene por nombre las directrices para las auditorías del sistema de gestión. Y esto sí nos habla precisamente de todo lo que es auditorías. Bien, entonces la auditoría es un proceso en el cual vamos a verificar el nivel de cumplimiento de la norma. ¿Qué señala 9.2? 9.2 se subdivide en 9.21 y en 9.22. En 9.2.1 tenemos generalidades. Nos señala que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para poder proporcionar información acerca del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y determinar si es conforme con los requisitos de la organización para su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la política de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos. Asimismo, los requisitos de este documento. Se quiere determinar acá si es que el sistema de gestión se ha implementado y se mantiene eficazmente. La auditoría es una de las mejores herramientas entonces con las que vamos a contar para poder determinar el grado de implementación y cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y se debe asegurar que se va a obtener la mayor cantidad de información posible en este proceso. Si se quiere que esta herramienta funcione, debe ser potenciada desde la alta dirección como una oportunidad para poder obtener información. Es decir, de considerar el estado del sistema para que podamos permitirnos tomar acciones en caso este proceso no esté siendo eficiente. Los intervalos los determinará usted. Lo mínimo recomendado es que usted haga una auditoría anual, ¿no? Porque por lo general los objetivos se establecen en ese plazo. Hay muchos requisitos legales, como por ejemplo los monitoreos ocupacionales, que también quedan demarcados en esos plazos, y en la ley 29783 hay una inducción que los procesos
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como la política, deben ser por lo menos una vez al año. Entonces es recomendable que la auditoría, cuanto mínima, usted realice una al año. Puede establecer más, sí, pero como los procesos por lo general son anuales, si usted hace una auditoría en el mes de marzo, en el mes de mayo o junio, sería una auditoría que no te va a permitir analizar toda la información. Y si yo quiero verificar aquí cuál es el nivel de cumplimiento del requisito, en este caso de la norma, no te va a permitir tener una visión amplia sobre el nivel de cumplimiento. En 9.22 la norma señala que la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas. Definir los criterios de auditoría, seleccionar a los auditores, asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos, tomar acciones para las no conformidades, eso está en la cláusula 10, conservar información documentada como evidencia de la implementación. Lo que nos está señalando es establece un proceso adecuado de auditoría, ¿no? Esta cláusula no es conveniente llevarla en este curso, porque cuando se trabaja auditoría, la trabajamos con la ISO 19011 y la visión que nos va a dar la ISO 19011 es una visión mucho más amplia. Es recomendable que para poder trabajar lo que es auditoría se tenga que llevar un curso adicional solo de lo que es auditoría para poder hablar obviamente ampliamente sobre este tema, porque acá nos habla de la selección del auditor, nos habla de las acciones correctivas, etcétera. Bueno, los invitaría en todo caso a todos ustedes porque me parece que van a abrir un curso de auditoría, pero es un curso más que de auditoría, es un curso mucho más completo, porque ya en este curso, después de haber llevado ISO 9000, ISO 14000 e ISO 45000, lo que va a intentar la organización es brindarles a ustedes un programa donde ya no se trabaja en las normas como ya le hemos trabajado, sino es un programa en el cual les van a dar las nociones de cómo integrar ahora las normas. Porque un sistema de gestión no es que calidad ambiental y seguridad se implementen de forma independiente. Cuando ya usted implementa un sistema integrado, va a integrar dichas normas y la integración lo va a llevar a usted a cada cruce de información. Si usted va a hacer, por ejemplo, el análisis del contexto de la organización, no va a ser un análisis solo para seguridad, un análisis solo para calidad, otro análisis solo para medio ambiente. Usted va a tener que integrar los análisis. Eso también tiene sus propios procesos, sus propias metodologías, y esa es la orientación del curso que seguramente se le estarán comentando en días posteriores. El curso, como lo repito, tiene básicamente dos focos. El primer foco es la integración de las normas y el segundo foco es la auditoría. Entonces, en ese curso de auditoría es donde se va a revisar ampliamente esta cláusula 9.2. Más allá de que si usted quiera certificar el curso o no, nosotros sabemos que los cursos son de conocimiento libre, así que usted lo va a poder revisar para que pueda ahondar un poquito más en esta cláusula 9.2, ¿no? Ya seguramente el siguiente año, por parte mía, estaba pensando proyectarles un curso de auditoría solo en seguridad y salud relacionado a la ley 29783, su reglamento, pero como estamos ahorita en el enfoque de la norma, es mejor llevarlo independiente, porque es todo un tema. La ISO 19011 es toda otra norma, entonces querer explicar toda la 19011 en este contexto no lo considero adecuado. Así que básicamente en esta cláusula nos quedamos con la idea de que la auditoría interna se tiene que establecer a intervalos planificados y lo que busca es verificar cuál es el nivel de cumplimiento de los requisitos de esta norma, saber si es que se ha implementado y se mantiene de forma eficaz. Ya todo el proceso de auditoría, como vuelvo a repetir, en la ISO 19011 lo van a revisar con mucho más calma.
En 9.3 ya se habla sobre la revisión de la dirección. Claro, porque ya en el capítulo 6 planificaste, en el capítulo 7 pedimos todos los recursos, en el capítulo 8 operaste, aplicaste toda la ejecución de la planificación. En la primera parte del capítulo 9 hemos hecho el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. O sea, ya tengo toda la información, tengo toda la data del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud. En 9.2 lo he comparado con lo que establece la norma para ver el nivel de cumplimiento, y aquí en 9.3 le vamos a dar la información a la alta dirección para que pueda analizarla. Señala la norma entonces en 9.3 que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a intervalos planificados, ¿no? Los intervalos planificados sí se recomiendan de que sean proporcionales a los rangos en los cuales usted ha establecido la evaluación del desempeño del sistema de gestión. O sea, si usted estableció indicadores por el sistema de gestión y estos indicadores los va a mapear en general de forma anual, la auditoría la va a hacer de forma anual, obviamente pues la revisión de la dirección también tiene que estar dentro de esos plazos. No se le va a ocurrir a usted hacer una auditoría en noviembre y la revisión por la dirección hacerla en septiembre, porque estaría revisando la información del año anterior y eso no es pertinente, ¿no? Entonces, esos puntos tienen que estar alineados. Señala la norma que la revisión por la dirección debe considerar qué es lo que va a revisar la dirección. Bueno, es un poquito largo, pero le voy a dar lectura porque quizás sea redundante, ¿verdad? Todo lo que vamos a mencionar, porque ya cuando se entiende de la revisión por la dirección, ya nos hacemos una idea de qué es lo que debe revisar la alta dirección. Sin embargo, la norma lo va a detallar. Dice que la revisión por la dirección debe considerar el estado de las revisiones por las direcciones previas, ¿no? O sea, lo que se revisó el año pasado. Los cambios en las situaciones externas e internas que sean pertinentes para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como las necesidades, expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales, los riesgos y las oportunidades. Esto sí es importante, porque si hay un contexto complicado, ¿no? Si hay un contexto complicado, la alta dirección es la que debe analizar cuál es ese contexto complicado. En este caso estamos viviendo, por ejemplo, un contexto muy complicado con respecto a la pandemia que hasta ahora nos está asolando y que seguramente habrá una segunda ola. Entonces ya la alta dirección ya tiene que prever también lo que va a venir un poco más adelante. Ahorita hay muchas empresas que establecieron su plan de vigilancia, control. Muchos no aplican los controles, simplemente introdujeron el documento, se los aprobaron y listo. Pero ya cuando haga una segunda ola, que obviamente nadie quisiera que sea de esa forma, pero es probable que se dé, ya la organización tiene que prever, ya el contexto ha cambiado. ¿Qué más señala la cláusula? Señala que la revisión por la dirección tiene que considerar cuál es el grado de cumplimiento de la política y los objetivos del sistema de gestión. ¿Se ha cumplido con los 5 compromisos de la política? ¿Se ha cumplido con los objetivos que hemos diseñado en la cláusula 6? Tenemos que analizarlo, ¿no? La información sobre el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los incidentes, las no conformidades, las acciones correctivas. Bueno, los incidentes los sacamos del sistema de gestión, las no conformidades son resultados que nos va a dar la auditoría. Los resultados de seguimiento y medición son precisamente en base a los indicadores. Los resultados de elaboración del cumplimiento de requisitos legales. La norma hace bastante hincapié en el cumplimiento de requisitos legales. Y eso es porque, si bien es cierto, esta norma no es una obligación legal, es una norma que sí te orienta a que tú como organización también cumplas con los requisitos legales de tu propia localidad, o sea, de tu propio país. ¿Qué más tiene que hacer revisión la alta dirección? Obviamente a los resultados de la auditoría, a la consulta y participación de los trabajadores, ver cuál es el estado del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las comunicaciones con respecto a las partes interesadas, a las oportunidades de mejoras. Ahora, las salidas de la revisión por la dirección deben incluir decisiones
Claro, hay información que ingresa, pero la información que sale precisamente son las decisiones, ¿no? Ahora, las decisiones están relacionadas con las oportunidades de mejora continua, los recursos. Oye, de repente estamos haciendo el sistema de gestión y hay muchos incumplimientos y eso es basado por recursos. Las acciones que sean necesarias para poder mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, acá lo que busca es que la alta dirección vea cuáles son los resultados que se han tenido. Y en base a esos resultados, la salida de la revisión son precisamente pues los planes de acción para que se pueda cumplir con cada uno de estos puntos. Señala la norma en A9.3 tres términos que están en realidad comentados dentro de la cláusula 9.3 y sí es muy importante comentarlos. Son el término de conveniencia, el término de adecuación y el término de eficacia. Son tres términos que podrían mezclarse, podría haber algún tipo de duda. La norma en el anexo A9.3 lo aclara. Señala que la conveniencia hace referencia a cómo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se ajusta a su realidad, o sea, se ajusta a su organización, su operación, su cultura y al sistema de negocio que se está manejando. La adecuación hace referencia a si el sistema de gestión se está implementando adecuadamente y la eficacia hace referencia a si el sistema de gestión está alcanzando los resultados previstos. La norma señala en el anexo que no es necesario abordar al mismo tiempo los elementos de la revisión de la alta dirección enumerados en la cláusula 9.3 desde la A hasta la G. Claro, porque aquí en 9.3, bueno, acá no está, pero en 9.3 lo que nos está señalando es todo a lo cual la organización tiene que hacerle la revisión. Pero no necesariamente tiene que hacerse en ese orden, ¿no? Eso es básicamente lo que está señalando la nota. La nota la estoy tomando como lectura del anexo A9.3 en caso alguno de ustedes lo quiera comentar o lo quiera revisar. El primer paso para poder establecer un método que nos permita poder hacer una revisión por la alta dirección, ¿no? Se puede establecer de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién debe ser de la alta dirección? La persona o directivo que vaya a establecer precisamente este análisis. ¿Dónde? ¿No? Parece ilógico, pero para que sea una reunión adecuada, tiene que darse en un lugar apropiado, ¿no? Y obviamente las salidas van a ser las actas o los registros. ¿Cuándo? Debe fijarse un intervalo planificado coherente, entonces. ¿Cómo? Es la parte más difícil, pues para poder llevar la revisión del sistema completo, lo más lógico es que se establezca un flujo de la información necesaria a todos los departamentos o a todas las áreas implicadas. Asimismo, lo más acertado es definir a priori el tipo de información a obtener. Entonces, cuando nosotros hagamos revisión por la dirección, tenemos que establecer quién, dónde, cuándo y cómo. Revisada la información por la alta dirección, pasamos ya al proceso de mejora. Ya hemos establecido los indicadores, la alta dirección está revisando los indicadores, está revisando los resultados de la auditoría, entonces vamos a establecer ahora sí los procesos de mejora. Estos procesos de mejora los trabajamos con la cláusula 10, y se subdivide en 10.1, 10.2 y 10.3. 10.1 generalidades nuevamente. En 10.2 vamos a hacer la investigación de los sucesos que puedan haber ocurrido. Vamos a hacer la investigación de las no conformidades y vamos a establecer un plan de acciones correctivas. Y en 10.3 vamos a establecer la mejora continua. ¿Qué nos señala 10.1? En generalidades es bastante corto porque simplemente señala que la organización debe establecer las oportunidades de mejora e implementar cuáles son las acciones necesarias para poder alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión. Cuando se toma una acción de mejora,
La organización debe considerar los resultados del análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Los ejemplos de mejora incluyen acciones correctivas, mejora continua, cambio en el avance, innovación, reorganización. ¿Usted puede replantear objetivos? Sí, puede replantear objetivos. ¿Usted está cumpliendo lo que señala su planificación? Sí. ¿Puede mejorar aún más? Sí, puede mejorar aún más el sistema de gestión. Eso ya lo determinará usted en base a los resultados que está obteniendo. ¿Qué más señala la norma? La norma señala en 10.2 sí un proceso más complicado, que es el proceso de poder determinar los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Entonces, acá estamos, ¿no? En 10.2. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para poder informar, investigar y poder tomar acciones para poder determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Recordemos que ya hemos definido qué es un incidente, pero la norma es el cuasi accidente o el accidente. Lo que me está pidiendo aquí es investigar y tomar acciones para poder determinar las causas de esos incidentes y poder gestionarlas. Y no solamente relacionado a los incidentes, sino también a las no conformidades. Las no conformidades las vamos a extraer de los resultados de la auditoría. De repente en la auditoría me sale un nivel de cumplimiento del 80%. Oye, hay un 20% en el cual no tengo cumplimiento. ¿Por qué? Vamos a investigar cuáles son las causas de esos incumplimientos para poder gestionarlos. Ahora, cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando ocurra un incidente o una no conformidad? Debemos reaccionar de forma oportuna ante el incidente y la no conformidad según sea aplicable. Si ocurre un accidente, tenemos que obviamente reaccionar de forma rápida. Tomar acciones para poder controlar y corregir el incidente y la no conformidad. Claro, ocurre un incidente, hago un proceso de investigación y voy a determinar cuáles son las acciones para poder corregir eso. Pero antes de la corrección, debo tomar acciones para poder controlarlo. Entonces, controlo el accidente y después hago un proceso de investigación. Hacer frente a las consecuencias, ¿no? Obviamente, las consecuencias que me puede producir un incidente sí pueden ser desde consecuencias leves hasta consecuencias muy graves. Hay que hacer frente a esas consecuencias. Ahora, si el trabajador me queda inválido, tendré que buscarle un puesto de trabajo dentro de mi misma organización. Eso lo va demarcando también la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la reinserción y la responsabilidad integral que tenemos nosotros con respecto a la salud del trabajador. ¿Qué más señala la norma? La norma señala que tenemos que evaluar la participación de los trabajadores involucrando a las partes interesadas pertinentes. Asimismo, la necesidad de las acciones correctivas para poder eliminar las causas raíz del incidente y las no conformidades. Tenemos que hacer el proceso de investigación en participación de los trabajadores, ¿no? Y eso está demarcado también en la Ley 29783. Una de las responsabilidades que tiene el Comité de Seguridad y Salud, que es consulta y participación, es precisamente participar de la investigación. Y eso es para que la investigación sea y se maneje dentro de estándares transparentes. Porque si yo soy el que genera el peligro como empleador y yo mismo voy a hacer mi propia investigación, obviamente estaríamos hablando ahí de una imparcialidad, ¿no? Entonces, para poder evitar cualquier tipo de imparcialidad, la norma señala que hay que hacer la evaluación de los incidentes y las no conformidades con la participación de los trabajadores. Y si es que hay otras partes que están involucradas, por ejemplo, de repente un contratista sufrió un accidente, también tengo que hacer la parte de la investigación, pero eso obviamente cuando sea pertinente. ¿Qué más señala la norma aquí en 10.2? Señala que tenemos que revisar las evaluaciones existentes para poder hacer el análisis de los incidentes, es correcto. O sea, vamos a ver cuáles son las condiciones que hemos planificado. Voy a hacer la investigación contrastándola con ¿qué? Con el IPER, para poder determinar si realmente las causas de ese incidente o esa no conformidad han sido mapeadas o no han sido mapeadas en el proceso de planificación. Tenemos que determinar e implementar una acción necesaria
para poder establecer acciones correctivas de acuerdo a la jerarquía. Bueno, acá me está mencionando, si es que tú ya has establecido el proceso de investigación en consulta con los trabajadores, cuando establezcas tu plan de acciones correctivas, sigue la misma secuencia que te recomienda 8.12, o sea, la jerarquía de controles: eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo, UEPP. Tenemos que revisar la eficacia de cualquier acción tomada en la acción correctiva. O sea, no es que solamente estableces una acción correctiva y listo. No, ahora vamos a ver si esa acción correctiva es o no es eficaz, ¿no? Y si fuera necesario, hacer los cambios al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que considerar que las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos que se han generado a causa de los incidentes o las no conformidades. La organización debe establecer información documentada, dice, para poder guardar evidencia de la naturaleza de los incidentes, cuáles son las causas de los incidentes, cuáles son las causas de las no conformidades y los resultados de cualquier acción correctiva que estamos haciendo. Entonces vamos a tener que tener información documentada del proceso de investigación de accidentes, donde voy a determinar las causas, y voy a también a mantener información documentada de la acción y de la eficacia de las acciones correctivas. Entonces, si mi acción correctiva fue colocar una guarda, pues voy y le tomo una fotografía de la guarda, y eso me permite tener información documentada sobre la eficacia precisamente, ¿no?, de esa acción correctiva que nosotros podamos haber tomado. Bueno, acá sí le dejo como lectura el anexo A10.2. Recordemos que los anexos nos dan una visión más clara de lo que quiere establecer la norma como tal. Y en 10.3 se señala la cláusula de mejora continua, la misma que señala que la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para poder mejorar el desempeño de la seguridad y salud, promover una cultura que apoye al sistema de gestión y promover la participación de los trabajadores en la implementación de todas las acciones que la organización vaya a tomar para poder establecer la mejora continua en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, la organización debe comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores y, cuando existan, a sus representantes. En este caso, dentro de nuestro marco, sí, los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo van a ser revisados por el Comité de Seguridad y Salud. Y también existe el proceso inverso, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está obligado a poder establecer informes trimestrales a la alta dirección. Pero eso es dentro del marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Asimismo, vamos a mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua. En el anexo A10.3 nos van a dar algunos ejemplos, ¿no? Los ejemplos de factores de mejora continua pueden incluir la mejora continua para aplicar nueva tecnología, nuevas prácticas internas o externas en la organización, recomendaciones de las partes interesadas, nuevos materiales, nuevos insumos no tan reactivos, no tan tóxicos, cambios en las capacidades y la competencia de los trabajadores. Si yo le doy más competencias al trabajador, estoy estableciendo un proceso de mejora continua. Y también podemos establecer ahí la forma en la cual vamos a hacer el desempeño del sistema de gestión, pero con menos recursos, ¿no? La simplificación, la racionalización de los recursos también es apropiado y está establecido como una mejora continua. Si el año pasado hicimos una inversión de 80.000 soles para poder implementar el sistema de gestión y este año estoy obteniendo los mismos resultados con 60.000 soles, obviamente he establecido también ahí un proceso de mejora. Es probable que los procesos independientes hayan mejorado y eso como consecuencia pues haga que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo siempre esté orientado dentro de la mejora continua. Con esto estaríamos terminando, jóvenes. Muchas gracias por la atención.